Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que no tiene, aún ese poco se le quitará. Por eso les he hablado en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Regresamos otra vez a la meditación del libro que traíamos, en el libro del profeta Jeremías. Como lo habíamos hecho en Miqueas el lunes anterior, una querella judicial de Yahvé contra el pueblo, en esta vez pone como testigo a los cielos para que oigan su queja. Espántense, cielos, y horrorícense, y pásmense. ¿Qué había hecho Yahvé? Solo el bien. Había librado al pueblo, lo había conducido con cariño inmenso a la tierra prometida, como respondió Israel al principio en el desierto, reciente todavía por la salida de Egipto. Se amaba a Dios con amor de novia y lo seguía, pero luego, cuando entró en Canaán, se sucedieron las infidelidades, profanaron la alianza con toda clase de idolatrías. Los sacerdotes y doctores de la ley, los pastores y los profetas, la clase dirigente fueron los primeros en desviarse de su deber, dando mal ejemplo a todos. Unos y otros cayeron en el peor de las necedades. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes agrietados que no tienen agua. ¿Mereceríamos nosotros los cristianos, y más aún los religiosos y a los ministros ordenados de la Iglesia, este reproche de Dios? Las lecturas no se proclaman para que nos enteremos de lo que pasa hace cientos de años de Cristo. Son una palabra dicha por el Dios viviente, hoy, aquí y ahora, para nosotros. Esta palabra nos interpela seriamente. Hemos aflojado en nuestro amor primero, en nuestra memoria agradecida hacia los beneficios continuos de Dios. Hemos sido infieles a la alianza. Y si somos religiosos o ministros de la comunidad, hemos guiado mal a los demás en escandalizarlos con nuestro ejemplo de infidelidad. También nosotros podríamos reconocer, si somos sinceros, que no estamos construyendo cisternas agrietadas de agua contaminada que no apagarán nunca nuestra sed. Jesús se presenta a sí mismo como el agua viva en el diálogo con la samaritana junto al pozo de Jacob, y nos ha dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el agua viva y fresca que nos da el Cristo en su espíritu. Estamos más o menos conscientes, tratando de saciar nuestra sed en otros aljibes, en la que ya se nos ha avisado que no nos sirven de nada. Podemos rezar por nuestra cuenta en los salmos: qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Tú nos das a beber del torrente de tus delicias, porque en esta fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. ¿Por qué les hablas en parábolas? Las parábolas en Jesús tienen claridad y pedagogía para hacer entender su intención a todos, menos a los que no quieren entenderla. Si ayer la parábola del sembrador empezaba hablándonos de las siembras y del fruto final, hoy la explicación que empieza a dar Jesús y que terminará mañana y se fija más bien en aquellas personas que están dispuestas a que la semilla produzca frutos en sus vidas. ¿Por qué unos entienden y otros no?
La parábola puede resultar sencilla de entender o de interpretarlas. Jesús habla de personas que oyen, pero no entienden, y miran, pero no ven. La explicación es que son duros de oídos y han cerrado los ojos para no ver y oír ni entender, ni quieren convertirse. En el fondo, la conducta de cada uno, las actitudes que han tomado ya previamente, son las que deciden si ven o no ven, si quieren ver o no. Cada persona es responsable de captar el don de Dios y acogerlo o rechazarlo. Es de suponer que Jesús nos puede dirigir a nosotros a las bienaventuranzas. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Los ojos de los sencillos son los que descubren los misterios del reino, no los ojos de los orgullosos ni de los altaneros. Hemos recibido de Dios el don de la fe y con sencillez intentamos responder el don desde nuestra vida. Nos hemos enterado del proyecto de salvación de Cristo y estamos siguiéndolo, pero también podemos hacer ver que no oímos o no entendemos porque en el fondo no nos interesa aceptar el contenido de lo que oímos o de lo que vemos. Y no hay peor sordo aquel que no quiere oír, ni peor ciego aquel que no quiere ver. ¿Hacemos caso cada día a la palabra que oímos? ¿Nos dejamos interpelar por ella? Aun cuando resulta exigente, va en contracorriente de este mundo o en contra de nuestros propios gustos. Nosotros que hemos recibido más gracias de Dios que otros muchos, deberíamos ser también muchos más generosos en nuestra aceptación de su semilla y dar más fruto que otros. Si tomaremos en serio las lecturas que nos comparte día a día, nuestra vida sería bastante distinta. Y es así que, como este Evangelio nos propone, abandonémonos hoy a lo que nos proponía la primera lectura de la Eucaristía para celebrar la fiesta de una mujer del siglo XVII, del siglo XIV, perteneciente a su época en Suecia, Santa Brígida, me refiero, una joven esposa, madre de 8 hijos, viuda y fundadora de una orden religiosa. Su relación profunda con el Señor Jesús, sobre todo a través de un misterio de su pasión, hizo de ella una verdadera predicadora del Evangelio, con una gran influencia en la sociedad de su tiempo, desde los papas y nobles hasta la gente sencilla. Comparte con otras santas el reconocimiento de la Iglesia como la patrona de Europa. Y así como en la primera lectura, Pablo nos invita a descubrir quién es el que vive. Es Cristo el que vive en mí. Encuentra en el Evangelio su complemento en boca de Jesús. Si Cristo vivía en Pablo, ahora Jesús nos invita a ser nosotros los que vivamos en Él. El texto está poblado de frases que pueden provocar desconcierto. El labrador, la vid, los sarmientos, que constituyen imágenes alegóricas muy sencillas cuando se refieren a la naturaleza, pero no lo son tanto cuando caemos en la cuenta de que somos sarmientos. Y es que la vida de sarmiento no es precisamente fácil, sino que hay frutos que se arrancan y se tiran al fuego, y si hay frutos que se podan para que dé más frutos. Viviremos obsesionados por producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos que hemos de dar? Se nos empuja a vivir bajo la presión de una tijera de podar que depende de nuestras cabezas. Esa interpretación se aleja de lo que Jesús ha tenido que comunicarnos en el Evangelio. Cuando una palabra del Evangelio nos produce miedo, significa que no hemos sabido interpretarla. ¿Cuál es el mensaje de entonces? El Padre envía al Hijo para salvar al mundo. El Hijo nos ama y nos invita a vivir unidos a Él hasta el punto de participar de su propia vida como el sarmiento y lo hace vid. Si acogemos esta invitación, si deseamos que nuestra vida adquiera su sentido, precisamente esa vinculación estrecha con Él, y los frutos surgirán sin que sepamos cómo. Y aunque parezca mentira, porque hay muchas cosas fantásticas que se realizan en el mundo sin referencia explícita al Señor Jesús,
Viviremos con alegría la sorpresiva experiencia de sentir en lo más hondo de nosotros que no podemos hacer nada sin Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.